Estos son los backrooms, espacios liminales fuera de la realidad, laberintos aleatorios infinitos que contienen entidades, criaturas hostiles que te acechan si llegas a estos reminentes de la existencia. Y yo soy Cats, y hoy he construido los backrooms en Minecraft. Iniciemos por el nivel 0, el lobby. Hello? Columnas y paredes tapizadas de amarillo. Una alfombra húmeda, que supone siempre oler hermosa, y luces fluorescentes, que zumban fuertemente desde el techo. Se supone es la bienvenida de cualquier persona que haga noclip y termine encerrado en los backrooms. Sin embargo, es tan grande que nunca encontrarías a nadie. Ahora haremos el nivel 37, Sublime, donde prima la nostalgia, la falsa calma y el agua. Es un complejo de piscinas infinitas, azulejos y agua tibia. No obstante, falta comida y recursos. Y depende de la wiki, pueden haber microorganismos, como la hidrólitis, parásito que te dará fatiga y parálisis, haciendo que te ahogues mientras nadas. Y para este punto se habrán dado cuenta que tenemos Texture Pack, papá. No es mío, pero la verdad está muy completo. Así que créditos a su creador y dejo el link en la descripción. Tiene tuberías y todo. No es sponsor, pero facilitó mucho este video. Andamos y podríamos llegar al nivel 94. Motion. Praderas y colinas infinitas, con colores vibrantes. Literalmente el fucking Windows XP. Para construirlo usé Axiom. Puse esferas, algunas deformes, rotadas, y las fui pegando. Posteriormente las suavicé y coloreé. Y acá uno de mis momentos más big brain. Resulta que tenía que construir cercados aleatorios por todo el mapa. Exageradamente complicado y tardío, por lo que tuve una idea genial. Hice una plataforma de barriers invisibles y encima puse estas estructuras de arena. Si ven, tienen como forma de cerca jugando con los colores de las arenas. Puse muchas y luego rompí la plataforma y ya que son un bloque con gravedad, cayeron. Luego reemplacé los bloques de arena roja por concreto blanco y los demás los desaparecí. De esta forma se adaptó al terreno sola y me ahorré horas. ¡Hueputa, qué bello! Lleno de casitas de los 80s y 90s, torres de agua y alarmas. Y tal vez se preguntarán por qué todo está tematizado en los 80s, VHS, oficinas y demás. Si bien los backrooms nacieron por la comunidad y no tienen un lore exacto, hay teorías de que una empresa, Async, buscaba crear un puente entre dimensiones, un portal. Y rompieron la realidad, creando un sistema no euclidiano que se creó a base de nuestra realidad. Hello? Por eso todo su interior está tematizado en 1989, cuando se abrió. Y ya, últimamente el nivel exclamación, o conocido oficialmente como ¡Corre por tu vida! Un pasillo de 10 kilómetros, luces rojas, alarmas y letreros de salida. Detrás tuyo una horda gigante de entidades. Que se amontonan y nivelan tu velocidad hasta alcanzarte y despedazarte. Si tienes suerte y una resistencia implacable, llegará a la puerta final. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y si es así, muéstrenlo. Descarga del mapa en el Discord. Soy Kets. Chao.